tardes, bienvenidos a la octava sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, Claudio Álvarez y Carlos Reyes conversarán acerca de la vida y la obra de David Foster Wallace. Los dejo con ellos. Gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos un invitado, Claudio Álvarez, un invitado de la quinta región, que viajó especialmente para estar hoy día en nuestra conversación acá. Aparte, ¿sí? Y queremos hablar, hace rato que teníamos preparando esta charla con Claudio, hemos estado que no podíamos, si podíamos. Yo en varias ocasiones al público que venía acá, yo le decía, la próxima charla es David Foster Wallace, y en realidad no lo era, ¿no? Era una charla que por alguna razón costó, pero que teníamos muchas ganas de hacer. Sí, de hecho estamos dos y... Claro. La idea era que fuéramos tres, pero justamente nuestro tercer invitado no pudo venir. Intentamos con un nuevo tercer invitado y tampoco pudo venir. Pero bueno, aquí estamos los dos. David Foster Wallace, 21 de febrero de 1962, 12 de septiembre de 2008. Se suicida él. El suicidio siempre es una cosa terrible, ¿no? Y triste. ¿O no? Como parte de vos me vas a decir que es algo maravilloso. No, pero... A ver, ¿cómo decirlo? Es que igual me incomoda la lectura posible de la obra respecto al suicidio. A partir del suicidio, claro. La ley está diciendo, este weón se mató. Por eso, se mató por esto. No, en realidad todos afirman, en lo que yo he leído también mucho, o sea, lo intentó antes igual, ¿no? Claro, dicen que era un hombre que en realidad no tenía problemas, pero su literatura va por otro lado, ¿no? No es como esa cosa kafkiana. No, pero esa cosa kafkiana terrible, ¿no? Igual está la cosa kafkiana terrible. Sí, pero no hay una relectura de su muerte a partir de su obra, eso es lo que me estabas diciendo. Hay una posible, pero ojalá no la hiciéramos. O sea, pues no la vamos a hacer. Por eso no insistamos sobre este tema. Ya. Hagamos que no se murió. Claro, o sea... Sí. Bueno, era un hombre, yo busqué algunos datos freaks de su vida, ¿no es cierto? Un hombre que tenía como referentes literarios, voy a nombrar solo dos porque tiene más, Thomas Pynchon y John Barth, que veía la serie de X-Files, The Wire, House, ¿no? Que criticó duramente la era Bush como muchos de los intelectuales norteamericanos, que la revista Time dijo que una de las mejores 100 novelas de habla inglesa entre el 23 y el 2006 era La broma infinita, El rey pálido, su novela inconclusa, La escoba del sistema, La niña del perro raro, los cuentos, entrevistas breves con hombres repulsivos, y otros de los libros que tenemos aquí son los que nos dejó David Foster Wallace, ¿no? También escribió ensayos, ¿no es cierto? Escribió para revistas, para Rolling Stone, etc. Algunos han hablado de su literatura como de realismo histérico, por ejemplo. Yo creo que a él no le habría gustado mucho ese término. Sí. Otros, y ahí, bueno, comencemos a hablar entonces. Claudio, cuando yo te mencioné que me gustaría hacer una charla con David Foster Wallace, o no sé si tú me lo propusiste, yo ya no recuerdo, en algunos de los dos casos funcionó, dijiste sí. Sí. ¿Por qué? Porque siento que mi visión subjetiva y sesgada de él igual es muy interesante. ¿Cómo fue que llegaste a la lectura de Foster Wallace? Me gustaba mucho Fresán y un amigo me dijo, si te gusta, toma esta weá. Y me pasó La broma infinita cuando estaba vivo y cuando no era muy conocido, y 1200 páginas, ya lo empecé y en un mes me lo terminé. ¿Por qué? ¿Qué te sedujo de la lectura? Un tipo que no conocías, alguien te lo recomienda y cuando lo lees, ¿qué te pasa? ¿Qué encuentras ahí que te es que es muy provocó? entretenido el libro porque tiene una... corta el hilo narrativo, corta el tiempo. Tiene una cuestión que se llama tiempo subvencionado, que son años de marcas. Claro. Como año de la muestra de chocolate Dove, año de Glad. Cada capítulo comienza con una marca. Claro, año del pañal para adultos, no sé cuántito, y es muy entretenido. Sí, una cosa que coincide mucha gente que ha leído Foster Wallace en profundidad, yo debo reconocer que no he leído todo su obra y por eso tenemos aquí a alguien que sí la ha leído. Yo voy a funcionar aquí como el público que no conoce a Foster Wallace y voy a hacerte esas preguntas, a veces un poco sonzas, o ojalá que no, pero tratando de desentrañar el misterio de Wallace. Que yo lo que he leído, lo poco que he leído y lo que he escuchado que otros han dicho, es que a pesar de ser un tipo que tiene una experimentación a nivel narrativo muy fuerte, cierta densidad, cierto pesimismo, lo que queramos, es al mismo tiempo muy entretenido y con mucho humor. Sí. Eso es seductor, ¿no? Sí, o sea, estás leyendo una cuestión y el loco te tira las notas del pie. Bueno, hay algunos que con mucha razón las podía odiar, pero me gustaron. Y muchos chistes, más fuerte, muchos chistes también. Oye, paréntesis, este tipo igual se más allá de La escoba del sistema, que es la primera novela,
esa es la que él reconoce que más influencia de Pynchon tenía, pero después se despega, por supuesto. A él le gusta más el Don DeLillo. Cree Don DeLillo también. Que Dios, así el loco dice que le da vergüenza que lo compares porque dice que es mucho mejor DeLillo. Que él mismo, ¿ah? Sí. Sí, interesante eso. Hablan ahí, hablemos de esa idea del realismo histérico. ¿Quién es el que dice que lo de Wallace es el realismo histérico? No lo había escuchado hasta hace como 2 días investigando para esto, pero no supe quién lo dijo, aunque puedo ver dónde está la cosa, porque igual es como harta de su literatura es como una contradicción en tu modo de actuar o cómo vives. Por ejemplo, acá en el Rey Pálido hay un tipo que Kusk, no me acuerdo que tiene sudores, ataques de sudor, Sí. porque le da miedo sudar. Entonces quiere que nadie lo note y si piensa que lo van a ver, se pone a sudar. Sí, sí. O no sé, un weón que para masturbarse tiene que imaginarse el edificio completo donde pasa la fantasía. Perfecto. Por ejemplo, hablemos de, mira, yo voy a leer a propósito de lo que acabas tú de decir. Ustedes no lo hagan en casa esto. Dice así. Dice: desgraciadamente, incluso a pesar de que soy un tío guapo y atractivo para gran parte de las chicas que he conocido en la escuela y en la vida, cuando quieren practicar el acto sexual mi pene se niega a levantarse. Y solo se levanta si me hacen una felación. Y si me hacen una felación, deseo intensamente quemarlas con cerillas o con mi mechero. Y la mayoría de las mujeres eso no les gusta. Y son infelices cuando las queman y en consecuencia tienen miedo de hacerme una felación y solo quieren practicar el acto sexual. Este está tomado del cuento justamente La niña del pelo raro, que es el cuento que titula esta serie de cuentos de Foster Wallace. Ese creo que es el cuento menos Wallace, más Bret Easton Ellis de ahí. Porque acá, para mí igual no era muy Wallace. Pero claro, sí, no es tan representativo este libro, aunque está su cuento favorito al principio, que es Animalito Inexpresivo. Es excelente ese cuento de 2 chicas con los dibujos. De un hermano autista, una chica lesbiana, sí, que llega a un concurso de televisión, claro, animalitos expresivos. Hay mucho de eso de la cultura pop, hay programas de televisión, publicidad metida en los relatos, ¿no? Eso no es nuevo, pero él lo trata de una manera muy diferente a como otros autores lo habían hecho. Sí. ¿Tú leíste el de Mi aparición? No. No sale acá. Sí, no recuerdo. Sale acá. Es una tipa que va al programa de Letterman. Sí. Y la paranoia de su pareja y su agente es que Letterman la va a agarrar para el deseo. ¿Ya? Y le dicen a ella que actúe y ahí y le ponen es más evidente su le ponen un micrófono al oído. Al final del cuento termina con la paranoia del tipo, que la tipa actúa natural y sale bien y todas sus paranoias no pasó nada, no hubo peligro, todo lo que imaginaron no pasa. Pero al final van en el auto y la loca le dice: oye, pero si tú crees que todos lo que actúan de cierta forma están fingiendo, ¿qué significa en nuestra religión, en esta relación? Y lo último que fue, dice: no debía haber preguntado eso, y ahí termina. Claro, hay una cosa que llama la atención en él, y es que sus cuentos son bien atípicos, ¿no? Porque muchos de ellos, o muchos de sus relatos, tienen finales no definidos claramente, ¿no? Son como momentos de la vida de gente, no terminan con primer acto, segundo acto, o desarrollo, nudo y desenlace necesariamente. De hecho, en Extinción tiene cosas más raras todavía, como que hay un cuento en primera persona, Extinción ¿Sí? mismo, ¿Sí? el que le da título, que termina con que el tipo que está narrando, el esposo, pero al final era un sueño de su esposa cuando niña, estaba soñando con el futuro. Con el futuro así muy extraño. O un cuento de un cabro chico que tiene déficit atencional, que está mirando la ventana del colegio y empieza a imaginar como un cómic que van pasando cosas con su déficit. O sea, claro. Y el profesor empieza a escribir: mátalos a todos, y todos los niños huyen, menos él y 3 niños súper distraídos. ¿Ya? O sea, uno podría decir entonces que hay una suerte de desmantelamiento del realismo en Foster Wallace. Sí, el tipo se desarma la historia. Hay otro que se llama Otro Pionero, que es una narración que está contando, que le contaron al que está contando el amigo, un conocido de un amigo que iba en un avión, que escuchó a 2 tipos conversando en la fila de adelante
Y trata sobre civilizaciones prehistóricas. El cuento. ¿Cachai? Y a cada rato mete, no, y no pude escuchar bien en el avión por esto. Entonces hay fragmentos de la historia que no quedan claros. O sea, claro, como que la historia es como si las historias de Foster Wallace se desarticularan, ¿no? O sea, son muy entretenidas, pero no está contando a veces nada particular. Yo creo que sí. Por supuesto, los autores dicen cosas, pero en las historias no son historias en rigor. Sí. Pero sí desliza sentimientos, emociones, pensamientos, por supuesto. Pero desarma la cronología natural o normal, la normativa de una narración de otro escritor. Sí, pero yo creo que el sentido de eso es como desarmar el solipsismo por el que estamos interpretando cada momento es mi momento. Entonces yo te puedo escuchar mal porque un Krishna de allá afuera va a gritar algo, pero voy a contarlo como te escuché, como yo lo entendí, no como fue no como realmente. sucedió. Exacto, no es un narrador omnisciente maravilloso que todo lo sabe, es un narrador que está a la altura de uno y sabe lo mismo y que yo miente. y que también puede mentir. Interesante. Otra cosa que pasa también, por lo menos en este libro, que yo sé que se reproduce en otros más, es que los personajes de él son a menudo un poquito desagradables para la gente, ¿no? Dicen, pero ¿por qué? Yo no haría eso. Son extraños, son pesimistas, son... No son personajes con los que uno puede identificarse en un cierto nivel, pero no en otro. No hay una empatía como otros personajes que tratan de que te caiga bien el personaje, ¿no? No, hay algunos que caen muy bien. En la prueba infinita hay 3 que te caen muy bien. Sí, pero la prueba infinita tiene y son cientos de personajes. Sí. ¿De 3 cuánto? ¿De 80 3 te caen bien? Claro, claro. Bueno, pero y en lo mismo de cómo percibimos la realidad, también tiene un tema él con la belleza. No sé si... porque eso sale más en El Rey Pálido y en La Broma, que hay 2 mujeres que son extremadamente bellas. Tanto que no les habla a la gente les tiene miedo. Ah, eso pasa, habitualmente. Claro, La Broma Infinita es sobre una película que si la ves, quedas en coma y no quieres hacer nada más y ves la película. Solo verla una y otra vez. Claro, y es como una muerte. Y en la película está la tipa que es Joel, que le dicen la CMBDTLT, que es la chica más bella de todos los tiempos, que en inglés es Pegoat, que es como cabra P, que no está bien traducido esa parte del libro. Y claro, es la relación de ser muy bella y tienen la paranoia, que está justificada, de que cuando llegan la están tratando mejor que a la otra persona. Por ser bella. Claro. O que tienen miedo, o que no les hablan. La tipa no le hablaba a nadie, le habla a un tipo que... Bueno, hasta ahora en vez de realismo histórico podemos decir realismo paranoide, ¿eh? Sí. Todos esos personajes que han mencionado tienen esas rollos, son lo que llamamos en Chile el rollo, ¿no? Tengo el rollo de, y yo conozco muchos amigos que podrían ser personajes de Foster Wallace. Hablemos de La Broma Infinita, esta novela que algunos dicen que ha logrado retratar el Zeitgeist de su época, ¿no? Estas 1200 y tantas páginas con 380 y tantas notas al pie de página que a su vez tienen notas dentro de esas notas. Sí. ¿Cuál crees tú que era el juego de hacer esta idea de las notas a pie de página, exacerbarle este procedimiento? Que ya, por ejemplo, Manuel Puig lo tenía mucho en Los besos de la mujer araña, pero comparado con Wallace era como un iniciado, ¿no? Libro que están de sus favoritos también. Sí, mira, no sabía. 10. Es que es un gran libro. Y ahí recuerdo que Manuel Puig articula tanto la novela y que las notas del pie de página no son notas solamente, son parte fundamental de la lectura de la novela en total. Acá también pasa, pero es como que te agarra para el deseo, porque se burla de ti. Puede ser una nota al pie, puede ser tanto un número ISBN, por ejemplo, ¿sí? a un capítulo completo. Okay. Y también no sé si te hablo un poco de la pues hablemos de todo. Trata sobre, principalmente... La Broma Infinita. Claro, es Infinite Jest en inglés, que es una frase de Hamlet, que cuando tiene la calavera de Yorick, dice por Yorick, que es un tipo de ingenio infinito, Infinite Jest. Perfecto. Y bueno, hay un director de cine que es el papá de algunos de los protagonistas que se mató, y él tiene una compañía que se llama Poor Yorick, pobre Yorick, que es parte del discurso, claro, y el papá se mató y la mamá es un poco como el protagonista es Hal Incandenza, que es un poco como Hamlet, pero también hay otro compadre que se llama, que al parecer no está conectado, pero es súper importante, que se llama Don Gately, que es un ex drogadicto de ¿cómo se llaman las drogas legales? De medicina. Ya. Roba adicto a drogas medicinales. Claro. O fármacos, química.
químico, Sí. ¿cachai? No, se roba recetas, pero es más... Bueno, no quiero ir más allá de eso, pero después el tipo se mete a una... como alcohólico anónimo, pero de drogadicto. Ah, perfecto. Ya, él es son como los dos protagonistas que están pimponeando entre una academia de tenis donde está Hal, que la fundó el padre, y aparte está este tipo que está cada vez evolucionando, desde siendo uno de los más de los adictos, haciendo el cuidador. Pasan años y el cuidador, y entre medio está la Joelle Van Dyne, que es la chica más bella del mundo, que en un punto se une a una cosa que se llama UHIT, que son la unión de los horribles e inverosímilmente deformes, que es una noción que existe, se supone. Y la tipa dice que es tan bella que es horrible, entonces se pone un Se velo oculta. para siempre en la cara. Después, Para pasar como una de las horribles. claro, porque dice que la gente la ve y queda como en coma, entonces... Que aprenda. Claro. Y ella también es drogadicta y llega y está conectada con los dos personajes porque actúa en la película del papá de Hal Ah, perfecto. y sale en la versión. Claro, en el fondo ahí narra la vida de una serie de personajes que se van entrecruzando, ¿no? Y que Sí. hace un panorama de este Estados Unidos. A lo mejor es un libro que habla finalmente de las adicciones también, ¿no? De la publicidad, al Principalmente. consumismo, O sea, de a las hecho, drogas químicas, ¿no? hay un tipo que su adicción es ver MASH. Cuentan. La MASH, película, la serie, recordemos no la serie y la película. El tipo de los se 70s. encierra, claro, se encierra y ve MASH y no hace nada más. Bueno, eso sucede también hoy en Chile con muchas otras y en el mundo, con gente que ve cosas así, no se Claro. encierra a ver Breaking Juego de Bad. Tronos, se puede ver Breaking Bad. Entonces, Foster Wallace da en el clavo en alguna medida, ¿no es cierto?, con esta cultura contemporánea moderna, también una dura crítica al capitalismo. Él habla también mucho de este mundo de la entretención como una forma de droga, de forma de control social. Claro, o sea, de hecho hay un... Que él emparenta, un poco para mí con William Burroughs, el de Otras Miradas, ¿no? Sí, Porque o Burroughs sea, también criticaba mucho la idea del más control. legible, creo. Por supuesto, mucho más legible. Sí. Hay Eso atraviesa un poco todas sus novelas, esta idea de la crítica al capitalismo y a la entretención como forma de control social. Claro, de hecho, ese uno El de gran tema, dices tú. es uno de los grandes temas. El otro gran tema es la visión secada de la realidad. Que de hecho por eso está contada como está contada la broma. Que, Por eso esas digresiones narrativas. sí, de hecho la broma, spoiler, no termina. No, sus libros no terminan. Está el Rey Palo tampoco termina. Bueno, eso es porque quedó inconclusa, dicen. Claro, ¿Tú crees pero que la escribió así? y el plan intencional igual era Dejarla de alguna manera así. era desarrollar un poco el gran tema, pero tampoco te iba a dar No le final. importa unir cabos sueltos, no le importa cerrar Sí, dramáticamente sí le importa, cosas. pero no lo hace intencionalmente porque Eso, a eso me refiero. él quiere hacerte masticar, como dice, más de una entrevista, como hacerte pensar y no sé si quieres, puedo leer una cita Sí, que explica veamos, que puede explicar esa... que es algo que dijo en una entrevista. A ver si escribo, lo leo. Que es cuando le preguntan sobre qué está buscando él en su lector ideal. No la voy a encontrar. Bueno, yo tengo otra acá que voy a leer mientras Dale, tú buscas la tuya. Ya. Una de David Limsky, que dijo después de la muerte de Foster Wallace, dijo: él ejercía en los demás el mismo efecto que una taza de café. Los excitaba y hacía que sintieran gratitud. Un poco la idea de no golpear, pero por lo menos impactar al lector de alguna manera, ¿no? Que es, sí, ese, de hecho el Lipsky pasó 4 días con él y es la Y película. le hizo una entrevista larga. Sí. Sí. ¿Sabes que justo cuando estábamos preparando esta charla, justo en YouTube apareció el tráiler de una película nueva que se va a estrenar ahora, en agosto? Con Jason Exacto. Segel Y es una entrevista, la entrevista que le hace este Es- periodista dale, sí. a Foster Wallace, así que qué coincidencia o qué sincronía, diríamos, que cuando estamos haciendo esto, que nos demoramos tanto, justamente este mes, en pocas semanas más, se estrena una película en el mundo entero sobre David O Foster sea, yo Wallace. estaba consciente de la película. Yo no hace sabía rato, hasta hace poco. y de hecho por eso, porque tal vez se va a traducir su obra o a él Sí. desde aquella edición, entonces no sé. ¿Cómo va a ser? Hay que verla. Quiero verla, claro. Veamos la cita. Le preguntan sobre la broma infinita, por qué es tan grande y qué esperaba de un lector que leyera algo así. Claro, ¿cómo sería el lector ideal de la Claro, prueba infinita? y él dice, probablemente esto suene simplificado. Creo que mi lector ideal es alguien a quien le gustaría leer y está dispuesto, al menos por un rato, a darle al autor el beneficio de la duda. Estoy consciente de que las demandas que le haces al lector no son valiosas en sí mismas. Las demandas hacia el lector deben servir a una función discernible.
y debe haber alguna clase de recompensa. Así que todo lo que he hecho en este libro, que al menos es un libro que al menos puedo esperar que sea del gusto de una audiencia más amplia que los demás. Ah, él pensó que ese era un libro que iba a leer más gente. Pero hizo un libro de... pero ¿cuánto? Se vendió muy bien. 1208 páginas, creo que tiene menos la versión en inglés. Una cosa interesante es que en español las palabras son más largas. Los Claro. ingleses tienen esa cosa de la síntesis Sí. maravillosa, ¿no? Sí, porque de repente Como el rock o el rap, que en español no funcionan de la misma manera. hizo un libro sobre rap también, pero Sí, no vamos mira. a entrar ahí. Oye, grandes títulos. Este es un tipo que hacía unos títulos maravillosos, ¿no? La chica del pelo raro, la broma infinita, conversaciones... ¿cómo es? Entrevistas breves con Breves hombres insoportables como nosotros. ¿eh? Era un tipo genial para los títulos. Por ahí alguien decía, no recuerdo qué escritor, que lo que envidiaba de él era como los malditos títulos, que eran geniales. También Que eran títulos de que, cuentos. claro, Sí. títulos se impregnan en ti, tú dices, ¿de qué mierda se tratará este libro? O este cuento, ¿no? Hay uno que se llama... Claro, mira, aquí está, mira. Por suerte el ejecutivo de cuentas sabía practicar la reanimación cardiopulmonar, Claro. ¿no? O títulos como Hacia el oeste el avance del imperio continúa, ¿no? No eran títulos habituales, ¿no? Me recuerda esos títulos, me recuerdan un poco a nuestro Rodrigo Lira también, ¿no? Que tenía esa idea también de juguetona. También un tipo muy irónico, como es también Wallace, No le dio tanto. muy sardónico, muy duro, muy gracioso, Sí. pero muy duro. ¿Cuáles son los golpes duros que da Wallace, según tú? ¿A dónde golpea más duro? ¿Qué es lo que...? Yo creo que es la paradoja misma de estar haciendo un libro sobre la adicción que quiere hacer entretenido para hacerte leer adictivamente. Exacto. O un libro sobre nada que es muy entretenido también, ¿no? No, Como ese cuento del tipo del cardiopulmonar que describe simplemente cómo bajan dos tipos de sus pegas, se reúnen abajo y uno de ellos les da un ataque. No pasa nada, pero pasa mucho. O sea, claro, es más la reacción del uno frente al otro y tener que establecer una conversación. Ah, ahí me recuerda algo muy interesante. Una conversación Claro. que ficticia en realidad, porque Claro. como saludar a alguien por conversación. Yo creo que él está muy contra la noción de normalidad. Claro, él hablaba de la teoría de la membrana, que es esta idea de relaciones entendidas como una batalla del uno por el otro por el control, ¿no es cierto?, respecto de yo y de los otros, ¿no? Eso que te hablaste tú justamente, esa idea de entrar en el mundo del otro, pero ¿por qué? ¿No? Y él sentía que el que llevaba la llevaba era el que controlaba más esa relación de dos. Es una visión bien pesimista de las relaciones humanas y muy crítica, muy materialista, diría. También me preguntan algo que dice la Sadie Smith, que la Sadie Smith dice algo así como que la función de la literatura no es describirte cómo siente alguien, sino describirte cómo funciona el mundo. Y esto responde, pero si lo pensamos bien, no hay diferencia entre ambas cosas, ¿cachai? Porque igual el mundo está en tu mente, interpretado por los sentidos y bla bla bla. Claro, y con esta, como tú hablabas, este ruido que produce todo el mundo en el texto que él hace digregado, y todo eso que se relaciona con esa forma de entender el mundo, ¿no? Él hace mucho esta cosa también de argumentos que se superponen, ¿no? Que una Sí. cosa se cierra y viene un argumento sobre ese y otro. Eso Es pasa. una cosa muy Hitchcock de cine, es muy de cine eso. ¿Tú dices que tiene que ver con el montaje cinematográfico? Claro, por ahí. es como tú subís una cuestión hasta el máximo de tensión y la cortáis Para pasar a la siguiente línea de acción. Claro, Pero lo que pasa mientras es que Hitchcock vuelve a la primera y Wallace no necesariamente vuelve siempre. vuelve a las 600 páginas. Cuando ya el hype, como diría alguno, el pic de esa otra ya Claro, pasó. pero el loco te construye muchos puntos de interés en el camino. Sí. ¿Sabes qué? Hay un tema que creo que me interesa Sí. comentar. ¿Tocar? Comentar que sí, tiene una cuestión que es muy Lynch, que él por cierto hizo, Era fan de Lynch. Era fan de Sí. Lynch y él Decía que era uno de los mejores cineastas norteamericanos. le hizo un seguimiento, Claro, como, hizo un como texto Liz que se también. le hizo. Sí, pues estuvo en el set de Carretera Perdida Mira qué bueno. mucho rato y le hizo un texto, no, pero la revista. Y yo también lo leí, pero no recuerdo el nombre. Pero lo que iba era como un ejemplo, si vieron Carretera. Que aludía un poco a la cabeza. Eraserhead, el título del artículo. Sí, pero él sí. Sí.
¿Ya? ¿Tuviste Mulholland Drive? Sí, por supuesto. Hay una presencia que el tipo cuando dice que tiene una pesadilla de que estoy acá, aquí contigo, Carlos, Sí. conversando y vamos a salir y va a haber un Exacto, que comienzan Claro. y que es una escena inquietante, muy inquietante. Claro, eso Wallace lo hace mucho en muchos cuentos. Hay personajes de los que todos hablamos y sabemos que son muy siniestros y no los muestran. Pero además, Bueno, ahí hay otra cosa que lo emparenta también con Lynch, es que Lynch después no explica en absoluto esa escena que es maravillosa, que pareciera no tener nada que ver con el resto, en apariencia, Claro. formalmente, pero sí tiene que ver, Claro. que es la idea esta de no concluir las historias, de Claro. dejar ahí la sensación de angustia tal vez. En Extinción hay un cuento, el cuento final que es una novela casi. Esos son 8 relatos Sí. en Extinción. Hay uno de 3 páginas. Pero el final dura como 200, 300 páginas, que se llama El Canal del Dolor. Y es un canal de realities, shows, pero van a salir puras imágenes terribles. Va a salir la niña corriendo esa niña desnuda en Vietnam. Sí. Fotos así, fotos de gente que están sacando las muelas, que son alérgicas a la anestesia. Oh, Y ese canal a mí me duele la muela hoy, Sí. visualmente. va a ser estrenado el 11 de septiembre del 2000. Estoy escribiendo en el 2006, ¿cachai? Y el tipo entonces como que te escribe y hay un escultor que el loco defeca escultura. Y no Es un saben, artista. claro, no saben Es un artista. cómo probar la cuestión porque es un tipo tan traumado que hace la escultura, no la manipula después. Claro. Es natural. Claro, y El defeca esculturas. sí, y hay un entrestador. Bueno, la cuestión es que ahí hay una casa. El tipo vive en una casa pareada. Yo también vivo en una casa pareada. Yo también, mi familia ha vivido siempre ahí. Y ahí no Somos son- pobres, ¿ah? Claro. No somos millonarios. Y hay un punto que es muy terrorífico y uno no entiende por qué cuando le dicen que el baño está pegado al baño de los vecinos. Y nos muestran a los vecinos. Eso más que no, terrorífico no, es poco no. higiénico. No, No, ¿cómo te sí. lo cuenta, cachai? Sí. Claro, esa idea de Lynch, de dejarte con una escena impactante y después pasar a otra cosa como si nada y tú estás Claro. todavía con el impacto de esa escena anterior de la película que es buenísima. No sé si la vieron, esa Mulholland Drive, ¿la viste? ¿No? Véanla, es una película realmente excepcional. Hablemos de Langostas. Ya. ¿Qué pasa con ese libro? Mm, ¿Qué es? Son varios ensayos Varios reunidos. Yo me acuerdo que me echaron de una librería por estar leyéndolo. Que ustedes no lo hagan eso en las librerías, ¿no? Me dijeron no era de la biblioteca, estaba leyendo un artículo sobre el humor en Kafka. Que no tenía plata y lo empecé a leer. Me lo leí completo. Y son ensayos para varias revistas, creo que está también es que lo confundo con algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, que es Sí. el otro libro de Que es un ensayos. gran título también. Claro. Bueno, pero básicamente en los ensayos también reproduce esta idea. Por Sí. ejemplo, en este de Hablemos de Mucho más Langostas está aterrizado. notas al pie, con notas al pie a su vez dentro de ellas. Es muy interesante. El estilo no lo abandona. No abandona su estilo, Después ni de siquiera la- por ser un artículo para una revista, ¿no? No, y de hecho, todos esos artículos en las revistas no salieron así. O la Fueron mayoría. mutilados, dices tú, por Un poquito. editados. Claro, un poquito cortados y estas son las versiones más completas. Mira. Oye, varios autores concuerdan, y aquí no hablo por mí, sino que hablo, yo soy el vocero de ellos, dicen que Foster Wallace también habla de la comodidad de la sociedad contemporánea, que Sí. esta comodidad nos llevaría a la apatía, a la autocomplacencia y al aburrimiento. Y él dice que, no recuerdo cuál novela, esa novela habla justamente del aburrimiento, del tedio, que es El Rey Pálido. El Rey Pálido. De hecho, trata sobre muchas cosas, pero lo más interesante es sobre. Es como quisiera alguien una novela sobre el servicio de impuestos internos. esa es una gran novela en Chile porque hay grandes problemas con el servicio de impuestos. Sobre trabajadores que tienen. Superar el aburrimiento en la pega. Eso es como. ¿Y por qué le interesa el tema acá? Porque dice que los impuestos es la forma en que tenemos para, en cierta parte de la novela, estamos pagando al gobierno y nos relacionamos con financiar lo que hace el gobierno. Pero nadie evita eso porque nadie se va a dar la paja de leerse todo porque es muy aburrido. Entonces, es una forma de autodefensa que ni siquiera tiene que estar porque nadie va a pasar ese límite, ¿cachai?
Y no sé, pues está estructurado en puras narraciones de niños muy violentados, el tipo que suda, que dije antes, un niño que era muy bueno, que todos lo odiaban, que son todos futuros trabajadores y Okay. y de hecho también hay algo con las confusiones y la apariencia, porque llega, Foster Wallace es un personaje de la novela, que llega y lo confunden con otro Foster Wallace, y que es un examinador de informes muy especializados. Eso es muy kafkiano, ¿no? Claro, el señor que diciendo, llega... no, tú eres ya, y no tiene tiempo de explicarle a nadie, nunca, que no se pasan meses, no puede explicarle. Kafkiano. Claro, acá yo tomé un apunte justamente de lo que tú hablas. Dice el Rey Pálido como un gran compendio del tedio y de la historia como la mera acumulación de hechos. Él habla de la historia del mundo como eso y dice, el mundo de los hombres tal como existe hoy es una burocracia, dice en el libro. Sí, o sea, ¿No? El tema de la burocracia como eso, ¿no? de hecho, hablando de acumulación de datos, hay un tipo que es muy aburrido. Y va contando cómo llegó a trabajar, le hacen esa pregunta nomás y cuenta 80 páginas, una novela y corta. Y va contando cosas que no tienen mucho sentido, pero intencionalmente lo edita de una forma, Wallace, que te hace leerlo. Por cierto, Es la acumulación, claro. Es la acumulación tal vez, ¿no? El exceso también. Su novela es una novela gigantesca, po. Pero lo interesante es que, como tú decías al principio, a pesar de que habla del té de estas cosas, sus novelas no lo son. Contrariamente, son otra cosa. Pues hay una parte desesperante en el Rey Pálido, aunque bueno. Pero desesperante no es tedioso, es desesperante. Claro. Eso es lo que espera uno, él lo decía, ¿no? Que el lector le provoquemos algo de verdad, no esas lecturas complacientes de autores que te gustan. Igual y quiere que son... ser que te esfuerces. Exacto. Sí. Vale la pena el esfuerzo para los lectores que van a escuchar esto, o los que están acá. Vale la pena hacer el esfuerzo para entrar en el universo Wallace y después salir de él. Yo creo que como él mismo dice, vale la pena darle la oportunidad. Si estáis leyendo, o sea, mucha buena gente se ha aventurado en la novela de la prueba infinita y no lo ha terminado, ¿cachai? Muchos amigos no lo han terminado nunca. Yo lo leí 2 veces. Por eso estás aquí. Oye, hay que decir que Claudio Álvarez, yo no lo dije al principio, pero Claudio Álvarez es un gran historietista, un tipo que hace sus propias revistas de personajes que son estos osos filósofos. Hay que decir también el que estuvo compilado en un libro de cuentos, Chile, que estaba Baradit, Chile 3, que estaba Baradit, Bizama, Ortega, ¿quién más? Mike Wilson y alguien más que eran los editores. Y una de las historias de ese libro, y la única que está en formato de historieta, es la tuya. Sí. Con los osos filósofos. Entonces, es un tipo que está produciendo obras también, un gran lector, por eso lo invité, porque es un lector omnívoro, ¿no? Lee de muchas cosas, es un hombre muy joven y es uno de los pocos que efectivamente me podía dar una visión de Wallace habiéndolo leído y no simplemente desde lecturas de terceros que sí lo habían leído. Por eso estás invitado hoy día acá en Que Leo Forestal. ¿Algo más para concluir la conversación de hoy que quisieras decir sobre Foster Wallace? ¿Sí? Vi un video que igual decía algo interesante sobre cómo editaba, porque le preguntaban por qué suena tan real y que es casi como coloquial a veces. No, como pensamos, escribe como pensamos, y de hecho uno empieza a leerlo y pasa algo de que se puede pensar, es como entrar en otro estado. Sí, a mí, antes que concluyan lo que él decía, un profesor mío, Néstor de la Garay, decía que los intelectuales eran las pocas personas que podían hablar como pensaban. Claro. Que no todo el mundo puede hacerlo, pero algunos, no todos, son capaces de articular o de actualizar el lenguaje, ¿no es cierto?, verbal, las formas de pensamiento que tenían. O sea, igual él tiene un conflicto con eso, porque comenta que, de hecho, las paradojas del lenguaje, porque no estamos comunicando por palabras, sí, no es lo que pensamos, lo traducimos al pensamiento, él también es un tema de él y lo desespera, ¿cachai? No poder expresar todo aquello que pensamos, claro, que a todos nos pasa en un momento. Jason Segel, que interpreta a Foster Wallace en la película de la que hablamos, decía que Foster Wallace tiene la gracia de que él tiene un lenguaje, un vocabulario para hablar, para describir lo que muchos sentimos pero que no sabemos que estamos sintiendo, entonces lo estáis leyendo y decís, así se llama lo que estoy sintiendo, ¿cachai? Sí. Bueno, y en la entrevista le preguntaban, el público le preguntaba por cómo escribe tan como piensa,
se va y edita el texto y decía, no, yo lo que hago es escribir todo a máquina, lo leo, lo paso de nuevo a máquina y lo pasa 3 veces a máquina. Hasta que llega todo de nuevo, no edita en computador, o no edita en computador. Y ahí queda. O sea, uno podría acceder, si existe ese material todavía, podría ver las versiones anteriores del mismo texto. Claro, o sea, la prueba infinita original tenía 1600 o 1700 páginas. O sea, le quitó y unas 300 a 400. el editor, claro, le quitó como 400 páginas y ahí quedó más. O sea, en unos 20 años más nos van a vender la pomada de ahora sí la edición completa del libro. Ojalá que no, porque... Porque así sucede, no es deseo Sí, nuestro. claro, pero él... Los voraces editores hacen eso. Sí, porque él está mucho más contento con la versión que salió, o sea... No sé, si leí 2666 de Bolaño, yo creo que el editor está mucho más consciente de la broma infinita detrás, como ruido de fondo para hacerlo, porque ya había un precedente. Claro, porque cortaron cosas que Bolaño quería, como que Arturo Velano, que es una constante en los detectives, en Estrella Distante, era el narrador de 2666, y ahora termina como un círculo. Ya. Y es como la broma infinita. Hablamos también de ahí, hay otro libro que mencionamos antes de comenzar, que era el bootleg que decías tú. El que no sé nada. En Cuerpo y en Lobo. Claro, Claro. que era este libro que tú dices que es, gracias, el libro publicado post-mortem. Claro. Que eran las cosas que a él no le interesaba que apareciesen. O sea, yo me refería a que no le interesaba que apareciesen de ese modo, porque excepto el Rey Pálido, todos los demás salieron como el autor. Claro, él no pudo visar este libro, no pudo Claro. probar De cómo hecho, terminó este libro. Lo que sé es que tiene textos muy buenos y textos también que son de muy joven y que él no quería que aparecieran. Probablemente no. Pero bueno, eso sucede mucho, es lo que te decía yo, que Claro. quizás vuelvan a editar La Broma Infinita como es la primera versión. Ojalá que no, pero siempre sucede. Y antes de desaparecer acá, les diría que busquen, hay un video súper corto, porque lo editaron, sobre una charla que dio, que se llama Esto es agua. Y es como el pensamiento central de él sacado de todos los efectos especiales posibles. Sacó todo y esto es lo que pienso. Lo sintetizó y lo Claro. cortó ahí. ¿Cómo se llama el video? Esto es agua. Está en internet. Está en Dave Foster Wallace, esto es agua, 9 minutos. Existe el libro también. ¿Ese libro también? Claro, ahí existe el libro que creó una charla de 22 minutos y lo pasaron al libro. Ah, mira. ¿Está editado en Chile? Sí, Y con ese mismo título. sí. Sí, ¿Está en esta librería? se agotó. Se agotó, mira. Es que lo editaron hace poco, salió hace poco. Ah, la eso Igual mismo se decía. poco, pero- Mira, Sí. o sea, estamos en la cresta de la ola con esta charla. Película que se viene, libro recién editado, yo no sabía. Sí, eso. me da miedo un poco la película, pero parece... Bueno, hay que verla y He ahí. visto las entrevistas y parece que respetan bastante. Yo también he visto algunos fragmentos, pero no es lo mismo, claro, cuando te venden el producto está bien, hay que verlo completo. Sí. Foster Wallace, un escritor que yo siento que en Chile estamos por descubrir todavía. A pesar de que acá apareció sus libros en su momento, pero no sé si hay mucha gente que haya leído a Foster Wallace. Yo creo que sí, porque lo que sé es que, o sea, tú sabes si llegaron muchos libros acá. A mí lo que me dicen es que se vende mucho. Yo lo he buscado. Es que lo traen en cantidades pequeñas, Ya. entonces se agota rápidamente y queda la sensación de que se han vendido muchos. Pero realmente, como decía Carlos, O sea, no es un un gran autor que venta, hay no que son descubrir. superventas en Chile, No. pero sí se lee. Eso es interesante. Sí, igual tiene una conexión súper póstuma y freak que te contaba, que sus cenizas están en... Ah, cuéntanos eso. Me contó algo que yo no sabía, me sorprendiste en casa cuando me dijiste que la relación de Foster Wallace con Chile. Cuéntanos esa historia. Extrañamente y por casualidad, sus cenizas están en Juan Fernández. En la isla de Juan Fernández. ¿Pero por qué? Porque Cuéntanos cómo pasó. Su amigo, que escribió un artículo, no me acuerdo, no sé si es Squire o de New York Times, de Jonathan Franzen, y también hay un Jonathan video Franzen, el escritor también, ¿no? que es fanático de los pájaros y vino a ver no sé qué especie perdida que está solo en la Juan Fernández, y antes de viajar se juntó con la viuda ¿De Wallace? de Wallace, y al despedirse le dijo, oye, espera, toma, llévatelas a la... ¿Y eso fue muchos años después de la muerte o el Fue cercano? 2 años después. Después. Y dice, toma 2010, las cenizas. cuando vino. Y el tipo dice, voy a Chile y se las trae. Claro, o sea, voy a la isla, no sé si le contó porque en el artículo hay toda una conexión sobre quién es y cómo empieza la novela con Robinson Crusoe. Ah, Y hay una conexión de Wallace
Defoe. Daniel Defoe. Y cómo empezó la novela y cómo estar perdido en una isla y en paralelo sus sentimientos a lo que pasó. Y bueno, los tiró ahí. Y las tira ahí, las cenizas de Foster Wallace. Qué extraña historia. Sería digna de Foster Wallace también, ¿no? Porque es extraña, no hay una causalidad lógica. Claro, El tipo exactamente. Es como exacto, como muy hay Wallace. como un corte Sí. lógico. Y uno que no, y este Sí. no. Te vas, toma, llévate esto. Y el tipo, pero es que voy allá, toma. Claro, El tipo va y las tira acá. Es extrañísimo. las trajo en un librito, esperó 3 días, cuando había un día muy bello, después de ver al pájaro, que era su Su objetivo primario, pero siempre en mente, este weón y está enojado en el artículo, se nota que está enojado. Y tú dices que ese periplo él lo relata en ese artículo que se puede leer. Y también lo relata en audio, dura como 45 minutos, si lo buscan, Jonathan Franzen sobre Dave Foster Wallace, está también muy bueno eso. Bueno, dejo si alguien quiere hacer una pregunta a Claudio. Sí, Antes yo de- sí quería comentar, hacer una pregunta Sí. que va a derivar en 2 preguntas. Resulta que yo soy uno de los lectores que no conocía a Foster Wallace. Ya. O sea, estoy ahora conociéndolo. Pero al mismo tiempo me da la impresión que él, tomando un poco también las palabras que ustedes han estado apareciendo y que han estado comentando, él va a caballo con respecto a lo que es la nueva corriente que está ocurriendo ahora en el mundo de la cultura, que es Sí. esta hiperrealidad que Lipovetsky plantea. O sea, cómo en esta hiperrealidad están conjugándose cosas que son muy profundas y al mismo tiempo muy superficiales. La gente está criticando mucho, pero con una superficialidad. Entonces, por lo que estoy viendo, este escritor ve su literatura casi como si fuera en HD. Es decir, el HD te permite a ti percibir cosas que a lo mejor, si tú con tu ojo normal, no las vas a percibir porque el HD te permite que resalten. Entonces a lo mejor él como escritor hace que, por lo que tú comentabas, como lector, te hace sentir, pero si esto era así, recién lo habías dicho. Sí. Porque él te lo presenta, siento que a lo mejor es parte de nuestra vida cotidiana, pero él te lo resalta. Sí. Entonces, me da la impresión que va a caballo, no sé si estoy equivocado, ¿No? pero al mismo tiempo, y ahí quisiera yo tomar la segunda pregunta, algo que La ustedes nota no querían comentar, pero el tema del suicidio. Ah, Porque finalmente, por lo que yo veo, él analiza y vive a caballo, vive intensamente su mundo, su experiencia, sus emociones, sus percepciones, pero termina suicidándose, opta por el suicidio. Y el suicidio, generalmente uno lo tiene relacionado con personas que están inadaptadas, que hay algo genético que podría ser una inadaptación al mundo y optan por no seguir en este mundo. Porque hay gente que puede ser que esté lleno de problemas, agobiado, pero no va a optar por eso. Pero algunos se plantean incluso que el tema del suicidio podría ser hasta factores genéticos. ¿Podría haber alguna relación? Esta hipersensibilidad O sea, de hecho... que lo empujó a eso. Sí. O sea, está, pero a lo que yo iba con lo anterior es no tratar de no leerlo en base solo a... Porque es como una distracción igual injusta. O sea, no sé, yo empecé a leerlo cuando estaba vivo. Igual fue como, chucha, cuando se mató, fue... ¿No había ninguna pista? Sí, pues, se habían pistas, o sea... Había intentado suicidarse había, antes. El director de cine se mata de una forma horrible en La Prueba Infinita. El loco hace un hoyo en un microondas, mete la cabeza, lo sella con papel y se revienta la cabeza. Hay muchas personas, él también lo había intentado en su biografía. Hay un cuento que se llama La persona deprimida y es como que ahí entendí. Perfecto. Es la desesperación, todo en entrevistas breves con... hombres Repulsivos. repulsivos. Claro, que es un cuento que el personaje es una mujer, pero igual entendí que esa cuestión... Es un alter ego. Sí, pero... Y de hecho, más yo creo que tiene que ver con la incomunicación, con el tema de que él siente de que yo te estoy hablando a ti con palabras y bla, 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 pero que tal vez no estemos llegando porque estoy traduciendo lo que estoy pensando con texto. La imposibilidad de la comunicación. Claro, por eso para hablar él le ponía paréntesis y hoy una nota al pie, hoy una pregunta dentro de la pregunta, porque no se completa todo con todo lo que pensaba. Era su obsesión. No, y al final no podía escribir porque le cambiaron
el antidepresivo, o dejó de tomarlo él, no queda claro. Y igual, leyendo El Rey Pálido, que es bastante entretenido y no es tan terrible, pero tiene partes que se quedó estancado y lo único que hacía era escribir, ¿cachai? Así, de hecho, también que bueno lo de adelanto, porque La Broma Infinita tiene, el weón se adelanta, es del 96, no sé cuándo salió Skype, se adelanta todos esos años a Skype, habla y de que es imposible Skype porque la gente empieza a maquillarse, a poner como... A disfrazarse. Claro, a disfrazar. Después un programa que te muestra una cara mejor y nadie ve nunca al otro. Yeah. Termina así, y de hecho la cuestión, llegaron al consenso de matar ese sistema tipo Skype y seguir por el celular. Bueno, es interesante lo que dice él en términos de que esta escritura, digámoslo, pornográfica en el sentido del detalle, sí, ¿no? De la exacerbación del detalle, de la exacerbación del contenido, de la nota sobre la nota, de la idea. Es también una forma de hablar desde las ruinas de la mímesis, de la historia bien contada o que lleva a un lugar, ¿no? No. Porque también él no solo habla de la imposibilidad de la comunicación, sino que también tal vez de la imposibilidad de contar lo que uno vive a otro con una estructura narrativa como la que se ha inventado occidentalmente, que es una mentira básicamente. Claro. Por eso que él trata de no hacer aquello. Exacto. Sus historias no concluyen así como en un pic y después el desenlace no es habitual. Claro, de hecho tiene que ver con eso. Es intentar agarrar el mundo y como uno... Las ruinas del realismo, dicen por ahí, información. que Wallace escribe desde las ruinas del realismo, que ya no existe. Sí. ¿Entiendes? Entonces él hace lo que puede con esas ruinas y construye fragmentos, historia fragmentaria. Está esta frase que dicen en Carretera Perdida de que no le gustan las cámaras porque le gusta acordarse de las cosas Como son, no como son, Como se ven. no como están grabadas, sino como yo me acuerdo. como yo las percibo. Claro, como yo me acuerdo. Y no sé, pues este weón tampoco tenía tele. De hecho, el 11 de septiembre tuvo que ir a la casa de los vecinos a ver la repetición constante de la caída Claro. que sale eso en Hablemos de Langosta. ¿Tú crees que eso lo afectó también? Bueno, como a todo el mundo, seguramente él es un hombre sensible, viendo esta sociedad contemporánea, él ve en eso quizás algo. Sí. ¿Se ve en sus próximas novelas sí, después de aquello? Lo más importante, el canal del dolor que te contaba, que para él fue como que te pasaran, lo que le molestaba es por qué repitieron tanto. Sí. 2 días repitiendo... La pornografía de la televisión, que Claro. muestra el hecho horroroso una y mil veces, Sí. hasta que perdemos incluso la relación de impacto con la imagen. De eso mismo trata el Que después canal se consume del como una canal imagen del más, dolor, ya no ¿cachai? tiene nada que... Claro, era como mostremos gente que le están sacando un ojo, era como esa realidad, y eso iba a salir el 11 de septiembre de 2001 y iba a ser en la Torre Gemela, en una de las Torres Gemelas está el canal. Entonces lo que te quiere decir, está terminando cuando está mostrando cómo el escultor esculpe, porque ese era un tema, porque ¿cómo probamos que este weón hace? Es de verdad. Grabémoslo. Veamos lo que es Claro, y cierto. está en el canal, y cuando se está estrenando el canal son las 9 de la mañana, o sea que En termina pocos cuando minutos va a más chocar el va a chocar el avión. avión. Qué terrible, ¿no? Pesimismo. Sí, yo lo encontré genial. No, Es sí, saberlo. pero es pesimista. Como Kafka, Claro. tan genial como terrible también, al mismo tiempo. ¿Qué Sí. libros podría un lector que primera vez lo va a leer? ¿Qué libro Creo recomendaría? que recomendaría por cuentos Ya. cortos que tienen, porque otro pionero, que lo pueden bajar en internet, que es parte de Extinción. Ese es mi cuento favorito. El Entonces, León de entonces, Siempre. que podrías leer Extinción como el primer libro. Tú tienes acá No, uno- el otro pionero es un cuento. Y No, pero que está en el libro Extinción, sí. Y el Neón de Siempre, ¿qué más? El artículo sobre Kafka es bien bueno y también es cortito, Ya. son como 5 páginas. Sí, porque Foster Wallace pasa, como te dices, de un cuento de 3 páginas a uno de 200. O novelas de No, y tiene 1000 y tantas páginas. Tiene un cuento terrible, o sea que es bueno pero es horroroso, que tiene 3 páginas que se llama Encarnaciones de Niños Quemados. Que no, bueno, si lo leís ahí vaya, es terrible, y son 3 páginas. ¿Qué más? Animalito Inexpresivo, que Excelente. Claro, es de Es el primero la que niña está- del pelo raro. Es el primer Y cuento es- que aparece en este libro, en esta recopilación de cuentos. En 2005 dijo que era su cuento favorito de lo que había hecho él y qué es lo que recomendaría él si lo quiere leer primero. Y no es tan largo, mira No, eso, no. Pero es un buen cuento. Al principio, es un escritor que es cierto que al principio tú empiezas a leer y ¿dónde va esto? Pero cuando concluyes de verdad una historia completa de él,
ya entraste en el universo Wallace. Pero- Dale esa posibilidad, porque a veces la gente Claro, empieza a pero- leerlo y lo abandona. No, termina una de las cosas, lo que sea que estés leyendo de Wallace, recomiendo yo. Y Sí. luego vas a sentir, entiendo más o menos para dónde va. Y también te pierde, pero Sí. y también llegar a la página 300 de la prueba infinita, o sea, hay una nota que es la filmografía del tipo, y el director tiene un rango como que va desde Tarkovsky a Tarantino, y el weón predice Kill Bill, porque hay una película que hizo este tipo, que era muy artista, pero es sobre una monja, que es como Machete la película que te está contando, es una monja que es como que una de las hermanas se fue y se unió a la drogadicción, y ella va y mata a todo el mundo. Kill Bill. Y también en el 96. Y la historia es muy parecida a Machete. Bueno, y eso. Es el Digest, por eso dicen Claro, que ese libro es como- retrató su periodo. Algunos hablan de tal vez la posibilidad de que sea la gran novela americana que siempre se está buscando, pero la ponen como, O sea, era el como mismo candidata a esa. escritor de su Sí, generación. seguro. Así llamado. Pero, Bueno. Muchas gracias, Claudio. Yo creo que con esto estamos. ¿a ti? Sí. Fue una interesante conversación. Yo aprendí muchas cosas y invito a todos a sumergirse en este escritor que está aquí en Queleo Forestal, uno de los libros que están en esta librería. Y quiero agradecerte que hayas viajado. Yo sé que no fue exclusivamente para esto, pero Sí. estar aquí a esta hora conversando sobre un escritor que muy pocos conocen, y te agradezco. Y muchas gracias a todos ustedes que nos ven en YouTube. Así que un aplauso. Y nos vemos en una próxima charla acá de Charlando en el Forestal. Muchas gracias.